Muy bien. ¿Eh? Ahí está. Bueno, vamos a orar antes que abra la ventana. Kevin, por favor, ¿puedes guiarnos en oración? Vamos a orar. Bueno, Padre amado, Dios, gracias, Señor, nuevamente por la clase, Señor, del libro de Génesis, Señor, gracias porque podemos tener este espacio, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor, ayúdanos a poder entenderlo sabiamente, Señor, y que nos ayudes con el entendimiento, Señor. Pido tu bendición por los hermanos que están allá presentes, Señor, y que le des sabiduría también al maestro al exponer la clase, Señor. Pido por esto, Señor, en tu nombre amado. Amén. Amén. Muy bien. Vamos directamente, nos faltaba observar la última parte del capítulo 19, ¿verdad? Ahora sí voy a compartir. Ahí está. Ahí estábamos. Muy bien. Hemos observado en el capítulo 19 la depravación de Sodoma, donde ya se encontraba Lot metido. ¿Qué es lo que pasó? Los que vinieron de parte del Señor para tomar y destruir las ciudades, le dicen que salga, salió, y la otra condición que observamos, que le dijeron, salgan, no miren hacia atrás, y aún así, cuando llegaba a esa situación, ese punto, la esposa de Lot se dio vuelta y se convirtió en estatua de sal. Leía o veía una nota creo que era YouTube, que había una persona que decía que habían encontrado el parecido de una mujer en una piedra caliza, ¿sí? Y eso no hace mucho tiempo atrás que lo encontraron, y también responden al hecho de que estaba cerca de donde se supone que estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así que encontramos esa situación, y ahora vamos a ver que todo pecado termina con consecuencias, y cuál es la consecuencia con la cual termina Lot. En los versículos 30 al 38 del capítulo 19, Lot y sus hijas se escaparon a una cueva. Ahí ven las notas. Bueno, por favor díganme, así podemos observar eso. Se escaparon a una cueva, y allí las hijas le dieron vino a su padre, cometieron incesto. Esto dio como resultado los nacimientos de dos hijos que pasaron a ser dos naciones, la moabita y la amonita. En el verso 37, el nacimiento de Moab, y en el verso 38, el nacimiento de Ben-Ammi, que es el padre de los amonitas. Ambas naciones se convirtieron en acérrimas enemigas de Israel. Exactamente, eso se le llama incesto, y produjo esto. Ahora, quiero que recordarme y recordarles a ustedes, esto fue hace muchos años, un hermano que ya partió a la presencia del Señor,
Una vuelta, yo estaba como pastor a cargo de la iglesia hermana de Padua, y allí este hermano dijo en un mensaje que estaba compartiendo que esto había sido por voluntad de Dios para el cual viniera la nación de Moab, en la cual surgió Ruth. Bueno, ese no es el pensamiento correcto. Nunca Dios hace su voluntad en razón del pecado. Y nunca permite el pecado para hacer su voluntad. Debemos considerar esto para que nosotros podamos entender que aún a pesar del pecado de los hombres, Dios usa de su gracia y misericordia. Pero Dios usó de su gracia y de su misericordia en Ruth, porque ella decidió que el Dios de Noemí iba a ser su Dios. Entonces, hay una decisión personal en la cual la gracia y la misericordia de Dios se aplican a su vida. Sí. Rahab. Muy bien. Ahora, y ambas las tenemos en el linaje del Señor Jesús. O sea, cuando leemos el linaje, las encontramos a ellas. Son de las pocas mujeres, aparte de María, que son mencionadas en este caso. Pero, exactamente, politeístas tenían todo ese conocimiento, pero ahora nosotros tenemos que ver que no fue la razón de Dios que esto ocurriera para que apareciera Ruth la Moabita. La gracia y la misericordia sobre Ruth fue a razón que ella escogió a Dios primero, en este caso. Su creer en Dios, su afirmación de sus palabras a su suegra, hizo de ella alguien el cual Dios la usó para la bendición y ser parte del linaje de el Señor Jesucristo. Bueno, solamente esto lo pueden contestar porque mayormente las damas le escriben cariñosamente este texto a sus amados. Ustedes no andan. Vos, Silvia, no. ¿No? Yo que, Cristian. Ah, bueno. Perdónenme, les voy a explicar que normalmente en una situación especial, las damas le escriben este versículo a sus prometidos. Tu Dios será mi Dios. El lugar donde viva viviré yo, en el lugar que tú mueres moriré yo. Bueno, si usted lo ha hecho, fenómeno. Es algo que suele pasar y suele suceder. Ruth capítulo 1, ahí ahora te lo busco y te lo digo. ¿Hay alguna dama sin decir nada, por favor? Si lo ha hecho, por lo menos sepa que la mayoría hacen eso y es de una hermosa bendición. ¿Qué pasó, hermana Silvia?
El versículo, capítulo 1, 16 y 17. Bien. Ruth es parte del linaje del Señor Jesús, pero volvemos a enfatizar, no es lo que era necesario hacer para continuar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observen un contraste de las visitas en capítulo 18 y 19. Abraham, número 1, es visitado por Cristo. Lot, visitado por 2 ángeles. Número 2, un mensaje de bendición, el nacimiento de Isaac. A Lot era un mensaje de juicio. Número 3, fue en la luz al mediodía. En Lot, el mensaje fue en la oscuridad, en la noche. Número 4, fue en la puerta de su tienda. Lot no tenía influencia de Dios y los tuvo que esconder. 5, vio a Sodoma destruida, no perdió nada. Salvó su vida, pero perdió todo, en el caso de Lot. 6, trajo bendición al mundo, Isaac. Trajo angustia al mundo. Amón y Benamit, o los moabitas y los amonitas. Exactamente, exactamente. Hay algo que uno tiene que siempre recordar, que la gracia y la misericordia va más allá de lo que pensamos. Si Dios puede perdonar todo tipo de pecado y darnos una nueva vida si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y desarrollamos una vida a favor de Dios. Lo que Dios no va a quitarnos son todas las consecuencias de por los 120 años. Bien, sí. Y la consecuencia termina siendo el diluvio, ¿no? Donde solamente 8 personas, perdón, se salvaron. Bien, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? Ninguna, pastor. Bien. ¿Quién sonó la campana? ¿Hay alguien? ¿Eh? Por favor. La campana en el recreo, pastor. No, no. Es un hermano que está mandando un mensaje, me parece, no sé. Bien, capítulo 20, por favor. Bueno, la vida de Abraham es un ejemplo que a veces los creyentes no aprendemos en el primer golpe. Entonces, solamente decidimos hacer lo que queremos y emitimos nuestra opinión. Así que capítulo 20 encontramos un nuevo suceso de Abraham yéndose a tierra de los filisteos sobre el reino de Abimelech, y vuelve a decir exactamente lo mismo. Que dice el número romano 1, Abraham engaña a Abimelech, versículos 1 y 2. Abraham engaña a Abimelech, el rey de Gerar, los filisteos, de la misma manera que engañó a Faraón en capítulo 12.
Sara es mi hermana. ¿Por qué no aprendió Abraham de la primera vez que cometió este pecado? Confesó su pecado, fue perdonado, pero no lo dejó. Número 2, Dios interviene por Abraham y Sara, capítulo 20, versículos 3 al 7. Dios, por medio de un sueño, dijo a Abimelech que Sara era la esposa de Abraham y si no la devolvía, lo mataría. Dios era fiel, aunque Abraham no lo fuera, para preservar la simiente prometida. Número 3, Abimelech reprende a Abraham y Abimelech le pregunta por qué le había engañado. Número 4, la explicación de Abraham, encontramos en los versículos 11 a 13. Abimelech le pregunta por qué le había engañado y Abraham explica que Sara era su hermanastra por medio de su padre. Y número 5, Abimelech enriquece a Abraham, capítulo 20, versículos 14 al 16. Como en Egipto, Abraham recibió muchas riquezas y regalos. Como en Egipto, Abraham recibió muchas riquezas y regalos. Y número 6, Abraham ora por Abimelech y su casa. Capítulo 20, versículos 17 y 18. Dios había castigado a Abimelech y a su casa había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Ahora, esto es solamente algo especial que Dios hizo en el caso de Abraham. Fue el hecho, él vuelve a engañar a otro rey, se realizan todas las cosas y Dios tiene que obrar en forma especial para proteger a Sara. Y aún así, en el último, Abraham ora por Abimelech y su casa y Dios respondió a esa oración. Bien, ¿hay alguna pregunta del capítulo 20? ¿Ninguna? ¿Están todos? Ninguna, pastor, ninguna. Ninguna. Bien, capítulo 21 entonces. Vamos al nacimiento de Isaac. Ahora recuerden, el capítulo 18, Dios le prometió que llegado el tiempo, Sara iba a tener un hijo. Pasa la destrucción de Sodoma y Gomorra, pasa el periodo de que estuvieron con los filisteos, y ahora, capítulo 21, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Por qué le llamó Isaac? Bueno, significa risa. Bueno, creo que nos olvidamos que Dios le dijo a Abraham que lo llamaría Isaac. Ahí estamos. El nombre significa risa. Fue dado en razón de que, por supuesto, Sara se rió y tiene esa situación o esa condición. Pero lo que tenemos acá es esto. Número 1, el nacimiento de Isaac.
Dios cumplió la promesa de un hijo para Abraham y Sara. Cuando nació, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. El nombre de Isaac quiere decir risa, o literalmente se ríe. Isaac fue circuncidado en el versículo 4, a los 8 días, como Dios le había mandado a Abraham, y Isaac fue destetado e hizo a Abraham un gran banquete en el versículo 8 de nuestro texto, que dice, y creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Muy bien. Simplemente voy a decirle, posiblemente cuando esto ocurriera, podía llegar a tener tal vez entre 4, 5 o 6 años ya Isaac. El número 2 del capítulo 21, Agar e Ismael echados. Había un conflicto entre Isaac e Ismael, por eso Agar e Ismael fueron echados al desierto. Isaac e Ismael, dos tipos espirituales, la carne y el espíritu. Ismael era hijo de la carne, capítulo 16. Isaac era hijo de la promesa. Ismael es un tipo de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Isaac es un tipo del espíritu o de la nueva naturaleza. Según nos ve la contraposición, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. Nos enseña que hay conflictos entre el espíritu y la carne. Romanos capítulo 6. Nos enseña que la única forma de vencer a la carne es echarla o crucificarla. B, el viejo pacto y el nuevo pacto. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, y habla de Sara y de Agar en el texto de Gálatas capítulo 4. Ismael nació de Abraham por medio de una mujer esclava. Agar simboliza a Israel bajo la ley en el viejo pacto. Isaac nació, está bien, ¿no? En el punto A, al final, cuando dice simboliza lo creyente bajo la gracia en el antiguo pacto. Perdón. Nos enseña que la única forma de vencer la carne es echarla o crucificarla. Romanos capítulo 6, sí. Pero ese es el punto B, perdón, yo estoy equivocado. Dice, Isaac nació de Abraham por medio de la mujer libre, Sara. ¿Está bien? Simboliza a los creyentes bajo la gracia en el nuevo pacto. No, yo había entendido A y estaba mirando el punto A por eso. ¿Y el otro? Sí. Ahí dice el viejo pacto y el nuevo pacto. Número 3. Agar e Ismael rescatados por Dios en los versículos 15 al 21. Son rescatados por el ángel de Dios, Cristo, versículo 17. Ismael habitó en el desierto, tomó una mujer de Egipto. En esta historia vemos la gracia de Dios en acción. Aunque Ismael no fuera el hijo de la promesa, Dios aún lo bendijo. Y la única razón es que fue hijo de Abraham. Eso también nos puede enseñar a nosotros cómo a veces, aun cuando los incrédulos
o los hijos de los creyentes salen del camino del Señor y no quieren seguirlos, y aún así Dios, por ser hijos de, obra de bendición en sus vidas. ¿Qué se perdió? Pastor, si podía pasar el punto 4 en compartir la pantalla porque no lo vemos. Estamos en... Perdón. 3 estamos. Ahí está. Este es el pacto entre Abraham y Abimelech. El conflicto sobre un pozo de agua. En el punto 4 que marca ese, tenemos Agar e Ismael rescatados por Dios. Sí. Pero nosotros no tenemos A, B, C y D. Ese A, B, C y D lo tenemos como punto 5. En el punto que tenemos nosotros acá en el libro dice Agar e Ismael rescatados por Dios. Sí. Son rescatados por él. Bueno, ángel de Dios. Versículo 17. Ismael habitó en el desierto, tomó una mujer de Egipto, versículo 21. Y en esa historia vemos la gracia de Dios en acción. Aunque Ismael no fuera el hijo de la promesa, Dios aún lo bendijo. Y ese nosotros tenemos un punto 5. O sea, el punto 4 ustedes lo tienen como punto 5. El pacto entre Abraham y Abimelech. Bueno, pónganle en 4 entonces. Un palito adelante. Bien. ¿Qué sucede en este pacto? Número 1, el conflicto sobre un pozo de agua. Versículo 25. Que dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. B, el pacto que no se faltaría o no se faltarán el uno al otro, versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y el punto C, el sello del pacto, el sacrificio, 7 corderos, versículo 28. Entonces juró Abraham entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Corderas, yo me equivoqué. 7 corderas, versículo 28. Y el punto D, el lugar se llama Berseba. Que es Beer-seba de la palabra Shaba o jurar. Quiere decir el pozo de mi juramento o pacto. Versículo 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Y después vamos a ver que Isaac tuvo el mismo conflicto. Ahora vamos al capítulo 22. La fe de Abraham confirmada y probada. El sacrificio de Isaac. Capítulo 22. ¿Estamos? Sí. Entonces, número 1, la fe de Abraham confirmada. En el capítulo 22, versículos 1 al 19. A. Una lección típica, comparaciones entre Isaac y Cristo.
1, ambos nacieron milagrosamente. 2, ambos estaban dispuestos a entregar sus vidas para agradar a su padre. 3, ambos eran hijos de la promesa. 4, ambos trajeron gozo a su padre. 5, ambos fueron perseguidos por sus hermanos. 6, ambos eran obedientes hasta la muerte. 7, Isaac les llevó la leña sobre sí. Cristo llevó la cruz. Versículo 6. Número 8. 2 siervos acompañaron a Isaac. Cristo fue crucificado entre 2 ladrones. Y se supone que si Cristo iba adelante, los otros 2 iban detrás, llevando su cruz también. 9, Isaac preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cristo preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 10, Abraham creyó a Isaac que iba a resucitar. Cristo resucitó de entre los muertos. Hebreos 11, 19. Número 11, Isaac tomó una novia, capítulo 24. Cristo tomó una novia, la iglesia. Ve una lección práctica. Ahora sí. Muy bien. Una lección práctica. La verdadera fe es siempre probada. Dios no quería la vida de Isaac, sino que quería el corazón y la dedicación de Abraham. Nota, ¿cómo pasó Abraham la prueba? ¿Cómo pasó Abraham la prueba? Abran sus Biblias en Hebreos 11, por favor. No saquen su dedo de Génesis, volvemos enseguida. Versículos 17 al 19. Que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es la forma en que Dios probó a Abraham. Ahora, no puedo asegurar que esta prueba está determinada por sus fracasos y sus mentiras o sus pecados. No sé, no lo puedo figurar, pero tal vez
al haber repetido lo mismo entre Egipto y entre los filisteos, tal vez había cosas en el corazón de Abraham que Dios debió probarlo para saber en quién creía. Y Dios utilizó esta manera. Ahora, es interesante, Dios nunca requirió el sacrificio humano. Es el único caso en el cual Dios probó al Padre con la vida de su propio Hijo. Era su unigénito Hijo, en el sentido de que era el Hijo de la promesa y por el cual le vendría la herencia, la descendencia. ¿Qué podría pensar un hombre cuando llega a ese punto de situación? Pero hay algunas cosas interesantes que simplemente vamos a mencionar. Por ejemplo, en el verso 7, Isaac le pregunta a su padre, le dijo él respondiendo, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahora, fíjense en la manera que utiliza el término se. Ahora, es algo muy interesante porque está hablando que Dios se proveerá a sí mismo. Eso es lo que significa el texto. Y ya lo estaba diciendo Abraham. Ahora, Abraham sabía qué era lo que Dios le había pedido. Y también en el corazón de Abraham, Isaac estaba muerto. Recuerdo un pastor al cual ya está en la presencia del Señor. Hizo una interesante comparación, nos hizo reír un poco en el mensaje. ¿Por qué Abraham no le contó a Sara? Muy bien, Aldo. Seguro que no. Ninguna mujer le iba a permitir a su esposo llevar a su hijo para sacrificarlo. ¿Cómo? Claro. Pero eso era lo que él decía. ¿Qué pasó si la cosa era tan en serio y él no volvía con Isaac? ¿Qué le iba a decir a Sara? Sara se lo comía crudo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Hay veces que suceden esas cosas y aún son necesarias en algunos de las áreas o de los aspectos. Y no quiere decir porque la desconoció o la dejó de un costado, sino que algo tan personal que debió llevarlo hasta ese punto. Entonces, la consideración de que Dios, y el término se significa Dios se proveería a sí mismo. Eso es lo que significa. Para cuando uno lo está leyendo, toma este sentido. Verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No se manifiesta o no se describe que Isaac haya hecho otra pregunta o dijo algo o se opuso a esto, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dijo, o le dio voz desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, o el término es Jehová Jireh. Muy bien. Ahí está con minúscula. Sí. Pero lo interesante es que el ángel de Jehová allí está desde el cielo hablando y dile, detente. La orden dada y lo dice en tercera persona. Ahora sé que temes a Jehová Dios. Es muy interesante la configuración de la manera en que lo dijo. Entonces, a ver, número 1, puso su fe en las promesas de Dios, obedeció sin demorar. Jehová proveerá, versículo 14, Jehová Jireh, el Dios que provee. Una lección profética. El evento se realizó en la tierra de Moriah, según el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, así tenemos segunda Crónicas 3:1, en el cual el evento se realizó allí. Número 2, o versículo 2, el templo fue edificado sobre el mismo lugar. Segunda Crónicas 3:1, Cristo estuvo en el templo representando al Cordero de Dios que fue crucificado, perdón, sí, que fue crucificado fuera de Jerusalén en el Calvario. Juan capítulo 8, verso 56. Una lección doctrinal. Que es el punto D, la doctrina, la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. ¿Qué significa? Nos enseña la relación entre la fe y las obras. La fe verdadera está acompañada de buenas obras. Las obras son fruto de la fe que tenemos en Cristo. Segunda Corintios 2, perdón, Santiago 2:21. Ese era el texto que tenía que decir. Santiago 2:21. La idea es que nunca las obras nos llevan a la salvación, pero la salvación sí nos lleva a hacer obras dignas de arrepentimiento. Ahora, déjenme contarles rápidamente esto que va a ocurrir en el futuro, en el tiempo de David. David hubo veces en su vida que también hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y una de esas cosas que ocurrió en casi los finales de su vida fue un censo. Dios le dijo que no debía hacerlo, sus oficiales le dijeron que no lo hagas y él lo hizo exactamente igual y en forma apremiante. Les mandó a censar a todos y sus generales y su gente, así lo hizo. Dios, por culpa de él, de su desobediencia, porque él mismo lo eligió, castigó a todo Israel. Sí.
la primera de las cosas es desobediencia, porque Dios le dijo y sus generales le dijeron. Él se impuso porque él simplemente era el rey. Podía ser por su orgullo, podía ser porque quería saber qué disponía o qué podía hacer, pero Dios le dijo que no lo hiciera. Ahora, él escogió caer bajo la mano de Dios por 3 días. Ahí es donde él vio la mortandad que estaba aconteciendo y él sale a buscar un lugar para ofrecer sacrificio. Y fue a la era de Hernán Jebuseo. Y él le dijo que le iba a comprar la era y le iba a comprar los bueyes, y este hombre le dijo, todo te lo doy, y él le dijo que no le daría sacrificio a Dios, sí, que no le costara nada. Bueno, en ese lugar donde él hace el sacrificio, es el lugar que David compra por sí mismo para luego construir el templo, que lo construyó Salomón en ese lugar. Y se dice que ahí fue también el lugar donde fue sacrificado Isaac. Entonces, un evento de Abraham produjo lo que sería luego el lugar del templo judío hasta el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Hay una mención en versículo 20 en adelante, donde habla de la familia de Nacor. Ahora, ¿quién era Nacor? ¿Alguien se acuerda? El hermano ¿Cómo? el hermano de Abraham, el padre de... el padre de Rebeca. Bueno, vamos a ver, pero el punto es así. Nacor era hermano de Abraham. Taré, Nacor y Abraham eran hijos. Entonces, perdón, Taré era el padre de Abraham, Harán, Nacor y Abraham. Ese eran los 13 hermanos. Harán muere, Taré muere y sale entonces Abraham. Pero se hace una mención aquí, con razón, de lo que iba a ocurrir después para Isaac. Leamos eso. Dice en verso 20, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo de aquí que también Milca ha dado luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gidiab y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gahán, a Taas y a Maaca. Ahora, esta mención solamente se hace referencia, como sabe, estamos hablando de una historia selectiva para ver de dónde salió Rebeca. Y vamos a ver, entonces, ahora, capítulo 23. Este capítulo hoy cuando estaba estudiando y leyendo sobre él, la verdad me cuesta mucho.
porque es parte del texto que utilicé el día del velorio de mi esposa, de Mirta. Pero vamos a ver el hecho en el cual ahora muere Sara, la esposa de Abraham, y los recaudos que él toma. Es muy interesante, y yo digo, ¿alguien entiende el término necrofilia? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cristian? No. Cuando me quiero hacer grosero en términos, pero es el uso del cuerpo muerto para hacer cosas. No, ¿No? no exactamente en eso. Hay otro término para lo que vos estás diciendo. Sí, sí. Pero no es necrofilia. ¿Alguien de los sumeos sabe? ¿De los del Zoom? Según mis fuentes de Google, es la atracción hacia la muerte. Es más detenidas sobre eso. Bueno, justamente la mayor descendencia de italianos y españoles que tenemos acá en la Argentina produce que la necrofilia es la adoración a los muertos. Vemos, por ejemplo, aunque hay una mezcla de hechos, tal vez todos nosotros lo hemos sentido nombrar a alguno. Por ejemplo, tu papá te ayuda desde el cielo. Bueno, ese es un hecho sintoísta. Se fue a vivir a una estrella. El otro punto es que hablan de la reencarnación en el lado hinduismo. Pero los descendientes de los latinos, tanto los italianos como los españoles, adoran a los muertos. Prenden velas, le rinden cultos, tienen adoración, van al cementerio y le hablan al ataúd, como si estuvieran conversando con el difunto o la difunta. Hay distintos procesos que ocurren en la vida de las personas. Ese es un punto extremo. El otro punto extremo es cuando las personas dejan el cuerpo, lo sepultan y nunca más se ocupan. Ese es el otro extremo. Aún una querida maestra de escuela dominical hace muchos años esto, cuando falleció su mamá, medio fuerte, dijo, ya no sos más mi mamá. Y mucha gente le fue de mal testimonio. Quiero decirle que en el razón era correcto lo que estaba diciendo. El cuerpo deja de ser parte de nosotros. No hay nada que podamos hacer al respecto de eso. Ahora, lo que no podemos hacer es descuidar la condición. Si tenemos una tumba, aunque no le hagamos nada, cuidemos de que esté presentable para que la gente que pase pueda tener por lo menos una idea del cuerpo que está allí o la persona y que está arreglada, que no está descuidado. ¿Cómo lo entendemos? Fíjense lo que hace Abraham. Abraham toma los cuidados para el cuerpo
de su esposa y compra un sepulcro. Quiero que simplemente voy a leer algunos versículos. Dice en el verso 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo que era extranjero y forastero, soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Fíjense, ahora, en el verso 6 le dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta, y ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Ahora, que había una costumbre de preparar un lugar de sepulcro. ¿Lo ven? Ellos dicen, nadie te negará nuestro sepulcro. Y sepulta tu muerta. Y avanza. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo en tierra y habló de ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte de delante de mí, oídme y interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, algo que él conocía, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y Efrón le dijo, te doy la era y te doy el sepulcro. Y Abraham le dijo, verso 11, no, señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y le pone en el versículo 15, 400 ciclos de plata. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Y es interesante, cuando muere Abraham, pusieron el cuerpo en la cueva de Macpela, y Isaac fue el mismo, Rebeca fue el mismo. Cuando Jacob muere, lo trajeron a la misma cueva, y después de 400 años, José fue sepultado en la misma cueva. Ahora, Abraham hizo algo correctamente y legalmente. Compró para que nadie pudiera quitar el cuerpo de Sara. Así que hizo eso, lo compró, lo hizo en forma legal, y el cuerpo de Sara fue sepultado ahí, y todos. Hoy en día, cada vez las cosas pasan más rápido, cada vez le dan menos importancia a la situación, pero quiero decirles,
yo sigo un refrán que leí en Estados Unidos y me pareció interesante. Cuando una nación no respeta a través de su gente a los que se van, tampoco respetan a los que entran. Es muy interesante. Nosotros no hacemos cultura de adorar a los muertos, pero como creyentes debemos dar buen ejemplo, aún en esas circunstancias. Entonces, la muerte y la sepultura de Sara, la muerte de Sara, Sara tenía 127 años de edad cuando murió. Ahora, vamos a ver, ¿quién es rápido en matemática? Si Sara muere con 127 años, ¿cuántos años tenía Isaac? ¿Cómo? 37. ¿Eh? Bueno, acá ya hay alguien que dijo un número. ¿Qué? 37. ¿Quién dijo 37? Lenny. El hermano Ale. Ale. Bien. Sí, ¿hay otro que opina? Ya veo, algunos van a decir, acompaño a los compañeros en el día de hoy. Muy bien. ¿Alguno piensa otro número distinto? Yo apoyo la moción. Apoya la moción. Muy bien, usted. Muy bien. Sí. Ahora, ¿cómo lo deducimos? Muy bien. Sara, cuando nació Isaac, lo leímos, tenía 90 años. Si decimos que muere con 127, básico, ¿no? 37 años tenía entonces Isaac cuando muere Sara. Número 2, Abraham era un hombre honesto y recto que manejaba bien sus negocios, versículo 13. Nota, en capítulo 23 vemos un funeral, en el capítulo 24 vemos una boda. Espero que nadie se esté acordando de la película, ¿no? 4 funerales y una boda eran. No. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que tienen? Capítulo 23. Nadie tiene pregunta, ¿verdad? Bueno, capítulo 24. No. Vamos a una boda. Pasamos por el funeral, ahora vamos a la boda. No, ya, Cristian, ya no tenés que estar triste, ahora puedes estar alegre. ¿Mm? Bien. ¿Cómo? Hermano Kevin, acá Sí, un pastor. compañero dice que ya no tenés que estar triste. Ahora vamos a la boda. El Cordero. ¿Eh? No, no, no. Ese nos va a faltar un poquitito nomás. No, capítulo 24. Muy bien. Una novia para Isaac. Número 1, los tipos del capítulo 24. A. ¿Se recuerdan lo que era el tipo y el antitipo, verdad? ¿Se recuerdan cuando lo expliqué? No, pastor. ¿Cómo? Bueno,
Les explico qué es el tipo y el antitipo. ¿Todos ustedes tienen una foto personal de ustedes? ¿Sí? Sí. Del documento. Bueno, les explico así. La foto es tipo de ustedes. Porque es una foto. Pero ustedes, personalmente, son el antitipo de la foto. Porque ustedes son lo verdadero. El tipo solo lo representa a ustedes o simboliza a ustedes. El DNI, su documento que usted tenga, hace esto. Ahora, el término antitipo significa ser exactamente lo opuesto de lo que representa el tipo a lo verdadero. No quiere decir que es lo contrario. No, no. Está hablando. Una foto me representa a mí y yo soy más bello que en la foto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que está en desacuerdo de eso? ¿Hay alguien que no comprendió el ejemplo? ¿Eh? ¿Todos entendieron? Sí, se entendió. Bueno, ¿qué Perfectamente. parte entendieron? ¿Lo de tipo, antitipo o lo de soy más bello que la foto? Ah, ahora entiendo. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora vamos a ver lo que representa, por ejemplo, Abraham, y en este caso, el antitipo que va a ser Dios el Padre. Por eso tenemos 4 ejemplos aquí. A, Abraham, es representación o el tipo de Dios el Padre. B, Isaac, es el tipo de Cristo, el Hijo de Dios. C, el siervo Eliezer, es el tipo del Espíritu Santo. Y D, Rebeca, es un tipo de la iglesia. Básicamente, la interpretación es que Abraham le encomienda a Eliezer, su siervo, que fuera a la casa de Nacor, por eso está mencionado antes, con el fin de escoger una mujer para traerla como esposa a su hijo Isaac. Y ahí aparece en la historia Rebeca. Ahora, acá simplemente dice que Abraham, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, e hizo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Quiero que observen la mención de este siervo. Cuando Dios está hablando con Abraham que le daría un hijo, él le dijo que el único que tenía era este Damaseno, que era Eliezer, nacido en casa. El término es muy interesante de siervo porque es
el término, o en griego sería el famoso huperete, es muy interesante, pero es un siervo nacido en casa. Él, y ven que le dan, la calificación que le da era el que administraba la casa, y le dice, no tomarás. Eso significaba que Abraham estaba previendo el hecho de que él podía morir antes de que su hijo se casara, y le dio esta orden a Eliezer. Bien, ahora, prepara todo. Versículo 10 dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de, ¿a dónde va? Nacor. Ahora, ¿se dan cuenta la razón por la cual es mencionado antes la descendencia de Nacor? Es una historia selectiva, pero Dios lo hace con el propósito de mostrarnos de dónde este siervo va a buscar la esposa para Isaac. A continuación, dice que llega a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, en la hora que salen las doncellas por el agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahora, fíjense lo que está diciendo el siervo. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas y los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, y también daré de beber a tus camellos. Ahora, siempre que leí eso, me reía solo. ¿Saben cuánta agua puede llegar a tomar un camello? 100 litros. Claro. ¿Cuántos camellos llevó? ¿Seguro? No, me parece usted está equivocado. No. Versículo 10. El criado tomó 10 camellos. 10 camellos. Ahora, ¿se pueden imaginar? Eso significa 10 por 100, 1000 litros de agua. Claro. Ahora, lo interesante es que él dice muy imaginadamente que una mujer le va a decir, y también le daré a tus camellos. El que sabe de camellos no agarra viaje ni por casualidad. Y sin embargo, cuando llega Rebeca, baja el cántaro, le da agua, ¿y qué fue lo que le dice? También le daré de beber a tus camellos. Y comenzó a vaciar allí, y los camellos estaban tomando agua, y dice que no paró hasta que se saciaron los camellos. Es interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a tomar tiempo hasta las 9. Descansamos un cachito y seguimos con capítulo 24. Muy bien, ahora. ¿Dónde vamos? Este. ¿Y? Muy bien. ¿Cuál?